Continuando con la resolución de los problemas de física, este es un problema de diagrama de cuerpo libre y leyes de Newton. Leemos. Sobre un plano inclinado 30 grados se coloca un cuerpo de masa M1 5 kilogramos, el cual está unido por medio de una cuerda ligera que pasa por una polea a otro cuerpo de masa M2 igual a 8 kilogramos, tal como se muestra en la figura. Ya que está la figura, está el plano inclinado 30 grados, M1 unido con una cuerda a la polea a un cuerpo M2. Calcular la aceleración del sistema, la tensión de la cuerda, la fuerza que el plano ejerce sobre el bloque, en este caso sería nada más este bloque, y la longitud del plano inclinado si el bloque de masa M1, o sea este, lo recorre en 3 segundos. Me están diciendo adicionalmente que hay un coeficiente de fricción cinética, es decir, en este problema vamos a considerar el roce. Comenzamos, como en todos los problemas de física, por los datos. Vamos a escribir los datos en orden de extracción del enunciado. Lo primero que me dicen es el plano inclinado, 30 grados. Ese es el ángulo, entonces copiamos. El ángulo es 30 grados. Luego me dicen las masas. La masa 1, 5 kilogramos. Y después me dicen la masa 2, 8 kilogramos. Copiamos entonces. Masa 1 igual 5 kilogramos y la masa 2 igual 8 kilogramos. Hasta allí me dan datos en el enunciado como tal. Luego, cuando empezamos a leer las preguntas, lo que me mandan a calcular, me piden la aceleración del sistema, la tensión de la cuerda, es una sola cuerda. Me piden también la fuerza que ejerce el plano, que sería una fuerza normal. La fuerza que ejercen los planos es la fuerza normal. Y me piden la longitud que recorre el bloque, o sea, el desplazamiento que realiza el bloque. Y con respecto a este desplazamiento me dicen que lo hace en un tiempo de 3 segundos. Me dan como dato adicional el coeficiente de fricción cinética. Vamos a copiarlo por si acaso, los datos. Coeficiente de fricción 0,2. Entonces, en todos los problemas de diagrama de cuerpo libre de ley de Newton hay que hacerlo. El diagrama de cuerpo libre para cada cuerpo o para cada punto en general donde se aplique fuerzas. Lo hacemos primero para el cuerpo M1. Como hay un plano inclinado, mi diagrama, que normalmente hacemos horizontal, lo vamos a inclinar 30 grados. Tuve un dibujo aproximado, lo que vale es la aproximación y la idea, que la idea se conserve. Este sería mi eje X y este sería mi eje Y. Entonces colocamos la fuerza. Primero que nada va la fuerza de gravedad hacia abajo. Bien, FG del cuerpo 1. Esa fuerza sale de este ángulo. Si se dan cuenta, si mi plano giró 30 grados así para llegar a X, mi eje vertical, donde estaba la fuerza de gravedad, también se inclinó 30 grados. Por eso estoy colocando el ángulo acá. Además, el plano, todos los planos ejercen una fuerza normal. Esta es la fuerza normal que me están pidiendo. En esta dirección, como hay una cuerda en M1 en esta dirección, hay una tensión. Colocamos tensión acá. La tensión de la única cuerda que hay. Y además colocamos que, suponiendo que hay un movimiento en esta dirección, hacia el positivo de X, entonces debe haber un coeficiente de roce, una fuerza de rozamiento, en esta dirección, en contra del movimiento, como en todos los roces. Fuerza de rozamiento. Si se dan cuenta, la fuerza de gravedad va a tener dos componentes. Una componente en el eje Y y una componente en el eje X. Bien. Eso sería el diagrama de cuerpo libre de la masa 1. Si hacemos el diagrama de cuerpo libre de la masa 2, y aquí un detalle, como están juntos por una cuerda, unidos por una cuerda, y vamos a suponer, porque la masa 2 es más pesada, tiene más masa, que se mueve en esta dirección, y por eso es el movimiento acá aparente en esta dirección. Cuando hagamos el diagrama de cuerpo libre de M2, vamos a colocar que el movimiento, que el eje X, en este caso, que el eje X va positivo hacia abajo. ¿Y por qué positivo hacia abajo? Porque estoy suponiendo que el movimiento positivo va a ser en esta dirección.
Si veo que el eje es negativo, entonces la aceleración en este caso va a ser negativa y en este caso es positiva. Y yo quiero tener una sola aceleración para el sistema. Entonces, si el movimiento va hacia allá, aceleración positiva en esta dirección. Si el movimiento va hacia abajo, aceleración positiva en esta dirección. Vemos acá, aceleración positiva, dirección horizontal, inclinada, dirección vertical hacia abajo, positiva. Entonces, pero las fuerzas no cambian de dirección. Esto es simplemente nuestro plano de referencia, nuestro patrón de referencia. La fuerza en el caso de F2, la gravedad sigue yendo hacia abajo. Fuerza de gravedad del cuerpo 2. Y la tensión de la cuerda, en el caso de 2, también va hacia arriba. Vemos acá la fuerza de gravedad hacia abajo y la tensión de la cuerda hacia arriba. Debido a todo esto, vamos a tener ecuaciones. En el caso de M1, ecuaciones. En el caso de M1, voy a tener una ecuación en X y una ecuación en Y, porque tengo fuerzas en los dos ejes, tanto en Y como en X. Para X tengo 1, 2 y 3 fuerzas con la componente de la fuerza de gravedad. Del lado positivo tengo la tensión, T, y del lado negativo tengo la fuerza de roce, Fr, y también tengo la componente de la fuerza de gravedad, 1, que está en el cateto opuesto al ángulo. El ángulo sale de acá, Y sería el cateto adyacente, este sería el cateto opuesto, sería por el seno del ángulo. Y eso siempre es igual a masa, en este caso masa 1, por aceleración, que es la aceleración que estamos buscando. En el caso del eje Y, tengo 1, 2 fuerzas. Abajo tenemos la componente vertical, la componente del eje Y. Del lado positivo tenemos la normal, lado positivo, y del lado negativo la componente vertical de la fuerza de gravedad 1, que sería por el coseno del ángulo. Cateto adyacente, coseno. En este caso va a ser igual a 0. ¿Y por qué 0? Porque en el eje Y, si lo vemos acá, en este eje no se va a mover el cuerpo, se mueve nada más en este eje, en el eje X. Y para M2, en las ecuaciones, del lado positivo, vean que el positivo es hacia abajo, tenemos la fuerza de gravedad 2, mi eje X, fuerza de gravedad 2 de mi eje X, según mi patrón de referencia. No es el eje X estándar de matemática. Del lado positivo la fuerza de gravedad y del lado negativo, evitando el movimiento, la tensión. Menos tensión. En este caso sí sería masa 2 por la misma aceleración del cuerpo 1. Entonces el signo que tenga este, si es positivo, quiere decir que el movimiento es correcto. Si este valor me da negativo, quiere decir que el movimiento es en la otra dirección. Bien, estas son las ecuaciones. Adicionalmente, como tenemos un coeficiente de roce, vamos a copiar la ecuación del coeficiente de roce. Fuerza de roce es μ por normal. Y también la de fuerza de gravedad, peso, que sería masa por aceleración de la gravedad. Entonces aquí tenemos 1, 2, 3, 4, 5 ecuaciones. Vamos a ponerles un numerito a cada una. Esta es mi ecuación 1, mi ecuación 2, mi ecuación 3, mi ecuación 4 y mi ecuación 5. Si nos damos cuenta en este caso, una de las cosas que me piden es la fuerza que aplica el plano, o sea la fuerza normal. Esto es uno de los datos de las cosas que me piden. Yo tengo las masas, tengo la aceleración de la gravedad, la vamos a tomar como 9,81 y tengo el ángulo de inclinación ese de 2. Yo ya puedo deducir la pregunta número C. Entonces, resolución. Despejando la ecuación 2, la ecuación 2 tenemos, voy a copiar primero la ecuación, n normal menos fg1 por el coseno del ángulo igual a 0. Eso quiere decir que la normal va a ser igual, lo que está restando pasaría todo esto al otro lado sumando, la masa 1 por la gravedad, estoy tomando aquí de la ecuación de la fuerza de gravedad, por el coseno del ángulo. Si sustituimos, la masa 1 es 5 kilogramos, la fuerza de gravedad, la aceleración de la gravedad la vamos a tomar con 9,81,
metros sobre segundo cuadrado por el coseno de 30 grados. Sustituyendo en la calculadora, entonces tenemos 5 por 9.81 por el coseno de 30. Eso me da 42,48. Vamos a truncar los dos decimales. Normal igual 42,48 kilogramos por metro sobre segundo cuadrado, que eso es Newton. Esa sería la respuesta a la C. Ahora me piden la aceleración y la tensión. La aceleración y la tensión están en las mismas ecuaciones, si se dan cuenta, hay un sistema de ecuaciones. Entonces para ello, de esta ecuación que es más pequeña, voy a despejar la tensión y sustituir en la ecuación 1. Repito, despejamos T de la ecuación 3, o sea de esta que tenemos acá, y sustituimos, o sea el método de sustitución, en la ecuación 1. Entonces voy a comenzar primero con el despeje. Entonces el despeje me quedaría de la ecuación 3, que la fuerza de gravedad 2 menos la tensión es igual a m2 por aceleración. La tensión va a ser igual a m2 por aceleración, sería negativo, me explico. La tensión la voy a pasar por este lado y esto pasaría por acá. La fuerza de gravedad 2 me quedaría positiva, pero la masa 2 de este lado me quedaría negativa. Todo esto lo vamos a sustituir en la ecuación 1. Es decir, que me va a quedar la ecuación 1, lo que va a dar la tensión, fuerza de gravedad 2, menos m2 por aceleración, menos fuerza de roce por fuerza de gravedad 1, fuerza de roce, menos fuerza de gravedad 1 por el seno del ángulo, y eso debe ser igual a masa por aceleración. De esta ecuación, fuerza de masa 1. De esta ecuación vamos a agrupar términos semejantes. Esto que está restando acá quedaría sumando de este lado, y luego despejando la aceleración, las masas quedarían de este lado. Me quedaría esto, que la aceleración me quedaría, todo lo de este lado no lo voy a mover prácticamente, sería masa 2 por aceleración de gravedad, que sería la fuerza 2, menos la fuerza de roce, que sería μk por la normal, por la ecuación de la fuerza de roce, menos m1 por la aceleración de la gravedad por el seno del ángulo. Es decir, todo lo que tenía de este lado, esto había pasado a sumar de este lado, y agarro factor común la aceleración. Eso quiere decir que despejando, todo esto va a quedar dividido entre la masa 1 más la masa 2, y sustituimos en la calculadora. Entonces la masa 2 es 8 por 9.8, 9.81 la aceleración de gravedad, menos 0.2, que es el coeficiente roce, por 42.48, que es la normal que acabamos de calcular, menos m1 es 5 kilogramos por 9.81, que es la aceleración de la gravedad, por el seno de 30 grados. Todo eso es lo que da aquí arriba. Eso da este valor, pero ese valor va dividido entre masa 2 más masa 1, 5 más 8, 100 kilogramos más 8 kilogramos. Como todo está en el Sistema Internacional de Unidades, yo puedo hacer esto, no hay necesidad de convertir de ningún lado. Da 3,50 la aceleración. Esto es igual a 3,50 metros sobre segundo cuadrado. Si se dan cuenta, me dio positivo, que significa que el sentido que yo elegí para la aceleración es correcto, hacia allá va a girar. Además de esto me están pidiendo la tensión, entonces voy a agarrar esta misma ecuación que tenía acá para calcular la tensión, que va a ser igual el peso, que es positivo, m2 por la aceleración de la gravedad, menos m2 por la aceleración que acabo de calcular abajo. Sustituyendo en la calculadora, entonces tendremos 8 por 9.81
menos 8 por 3.50. Entonces la tensión me está dando 50 newtons, porque estamos trabajando en el sistema internacional de unidades. 50,48 newtons. Esa es la tensión. Entonces yo tendría la aceleración, la tensión, la fuerza normal, y me están pidiendo también el desplazamiento de las ecuaciones de movimiento rectilíneo uniformemente variado. Hay una ecuación que me dice que el desplazamiento de un cuerpo es igual a la velocidad inicial que tenga por el tiempo más la aceleración por el tiempo al cuadrado entre 2. Eso no lo metí aquí arriba. Esto es una idea que sale de otro tema, que es movimiento cinemático. Suponiendo que la velocidad inicial es 0, ese desplazamiento va a depender solamente de esta aceleración y el tiempo que me dieron, 3 segundos. Es decir, que este desplazamiento va a ser 3.50 por el tiempo que me dieron, 3 segundos al cuadrado, y eso dividido entre 2. Es decir, 15,75 metros. Y de esa manera, esto tomado de otro tema, movimiento rectilíneo uniformemente variado, uniformemente acelerado, tengo las respuestas a todo mi enunciado. Le tomaré una foto y lo compartiremos en la descripción del video. Estaré atento a los comentarios.